Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy comenzaremos con el último encuentro de este seminario. Vamos a continuar con digamos, con uno de los segmentos que habíamos estado pensando para este curso. Como ustedes han podido notar en los últimos encuentros, hemos ido comenzando desde lo más general sobre cómo se regula la dignidad y qué es la dignidad desde las concepciones filosóficas, hacia cómo la Corte Interamericana ha aplicado o ha utilizado este concepto. En el último encuentro nos abocamos a algunas temáticas en particular y en este encuentro seguiremos con esa temática. Para comenzar entonces vamos a escuchar a Mariana Pardo Llosa, quien nos va a comentar sobre el derecho a la salud. Mariana Pardo Llosa es doctoranda de la UCA y además integra el equipo colaborador de nuestro proyecto de investigación. Bueno, Mariana, tenés la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Elga, por la presentación. Voy a compartirles acá el PowerPoint para que puedan seguir mi tema de exposición. Bueno, el aporte mío en esta investigación fue estudiar el tema del derecho a la salud y la dignidad humana en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo primero que hice yo al empezar esta investigación fue analizar cuál fue el tratamiento que la Corte le dio al derecho a la salud en su jurisprudencia. Mariana, y después de... Sí. Mariana, todavía no empezó el compartir pantalla, ¿eh? ¿No? A ver, no. Disculpen. A ver, ahí. ¿Salió recién? Ahora, proyectar. Falta proyectar. Ahí está. Muy bien, ¿Ahora gracias. sí? Ahí sí. está. Muy bien. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que el primer paso mío en esta investigación fue analizar cuál fue el tratamiento que la Corte le dio al derecho a la salud en su jurisprudencia. Después de eso, en segundo lugar, me dediqué a determinar en qué sentidos utilizaba el concepto de dignidad en esos fallos y cuáles eran sus implicancias en materia sanitaria. Entonces, en esta exposición voy a seguir un poco este plan. Primero, el tema de, entonces, el tratamiento del derecho a la salud. En la jurisprudencia de la Corte podemos determinar dos etapas en cuanto al tratamiento del derecho. Una primera etapa, que es la etapa de justiciabilidad indirecta, y una segunda etapa, que es la etapa de justiciabilidad directa. En la primera etapa, que va desde el año 2004 al año 2018, se constataron en los fallos violaciones al derecho a la salud. Sin embargo, la Corte no declaró la violación directa del derecho a la salud, que está contenido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que desarrolló, a partir del artículo 4, que es el artículo del derecho a la vida, el concepto de vida digna o de existencia digna para darle protección y contenido al derecho a la salud. ¿Sí? Por eso hablamos de una justiciabilidad indirecta. Lo que puedo notar en esta primera etapa es la importancia que tiene la noción dignidad para la operatividad, para la exigibilidad del derecho a la salud, ya que la Corte va a decir que los estados deben garantizar las condiciones de vida digna. Y dentro de esas condiciones de vida digna, el primer pilar fundamental de la vida digna es el derecho a la salud. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de justiciabilidad indirecta. Después, el concepto de dignidad también en esta primera etapa es un concepto descriptivo, no hay una definición de la dignidad. ¿Por qué? Porque el concepto hace referencia a condiciones de vida digna, y estas condiciones van cambiando conforme a las circunstancias del caso. Entonces el concepto también se va modificando. Por eso hablamos que es un concepto dinámico, el concepto de dignidad que utiliza la Corte en estos casos. Por otro lado, también el concepto es ambiguo en el sentido que puede corresponder tanto a la visión que entiende la dignidad como autonomía o a la visión que entiende la dignidad como valor sustantivo.
Por ejemplo, en los casos de las comunidades indígenas, la Corte aludía varias veces al proyecto de vida que tenían estas comunidades. Entonces, en estos casos, parecería subyacer más la concepción de una dignidad entendida como autonomía en cuanto al respeto al proyecto de vida que tienen esas personas. Y por otro lado, por ejemplo, en los casos de privación de libertad o de detención, cuando la Corte hace referencia a las necesidades básicas o hace referencia al derecho a la salud como derechos que bajo ninguna circunstancia pueden prohibirse a una persona, o sea, la salud como un derecho que no se puede negar a ninguna persona bajo ninguna circunstancia, en ese caso se parece ver más la visión de la dignidad como valor sustantivo. Entonces, no se puede determinar bien a qué visión pertenece en esta primera etapa. Y después también tenemos que el concepto de dignidad sirve como un criterio de interpretación para ampliar el contenido de los derechos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de derecho a la vida que hablar de derecho a la vida digna, ¿sí? Cuando se exige de que sea digna, se elevan los requisitos mínimos para considerarse satisfecho ese derecho. O sea, la Corte acá le exige a los estados que garanticen el derecho a la vida digna, no solo el derecho a la vida. Y dentro de ese derecho a la vida digna está el acceso a las prestaciones de salud, ¿sí? Entonces podemos ver la importancia del concepto de dignidad para el derecho a la salud, porque la operatividad del derecho a la salud, o sea, el derecho a la salud se hace operativo a través de este concepto de vida digna o existencia digna. Eso en el primer periodo, que va desde el año 2004 al año 2012. Después, también dentro de la etapa de justiciabilidad indirecta, en el segundo periodo, yo hice estas dos subdivisiones, que empieza en el año 2012 con el caso Ximena López versus Brasil, ya se empieza a ver una tendencia más marcada de la Corte de interpretar el concepto de dignidad como autonomía, ¿sí? Tenemos el caso Ximena López, después Artavia Murillo, ¿sí? Donde hay un fuerte... este fallo tiene un fuerte contenido de la dignidad como autonomía, en el sentido de que el concepto de dignidad como autonomía se impone sobre el concepto de dignidad ontológica que estaba dada por los derechos del embrión, ¿sí? El reconocimiento del embrión. Entonces, en el caso de Artavia Murillo, la dignidad como autonomía se impone sobre la dignidad ontológica del embrión. También después tenemos el caso, también en este periodo IBE versus Bolivia, donde la Corte hace un fuerte desarrollo sobre el consentimiento informado del paciente y la relación que hay entre la dignidad y la obtención del consentimiento informado del paciente. Entonces ya vemos esta tendencia de interpretar la dignidad como autonomía. Y después llegamos a la etapa de justiciabilidad directa del derecho a la salud, que se da en el año 2018. Hablamos de justiciabilidad directa porque la Corte, esta etapa se abre con el caso Poblete-Vilches, Poblete-Vilches versus Chile, en el año 2018, y la Corte es la primera vez que declara la violación al derecho a la salud, contenido en el artículo 26 de la Convención. Es la primera vez, por eso hablamos de una justiciabilidad directa. También va a hablar del derecho a la salud como un derecho social y autónomo que está reconocido en todo el corpus iuris internacional, y va a desarrollar cuáles son los estándares de atención sanitaria en situaciones de urgencia que deben aplicar los estados, ¿sí? Va a hablar de que los centros de salud deben contar con todo el equipamiento, que deben ser accesibles físicamente para todas las personas, también en cuanto a la información, que se le otorgue al paciente la información de los tratamientos que se le va a realizar, que se acepte su consentimiento informado, que se respete su consentimiento informado, que en el caso de que el paciente no pueda dar el consentimiento informado, se otorgue este derecho a los familiares, hace un fuerte desarrollo sobre esto. Y en este caso también la Corte va a asociar
la obtención del consentimiento informado a la noción de dignidad y autonomía del paciente. Y por último, va a considerar que se encuentra afectado el derecho a la dignidad del paciente, en este caso, porque la institución de salud omitió tomar el consentimiento informado del paciente y de sus familiares. Entonces, en este caso, la Corte va a decir que se ha vulnerado este derecho a la dignidad contenido en el artículo 11. ¿Sí? Estas son las dos etapas de justiciabilidad, entonces, del derecho a la salud y el rol de la dignidad en cada una de ellas. Entonces, como conclusión, podemos ver que hay una tendencia cada vez mayor a identificar la dignidad con la autonomía de la persona. En este último caso se ve en los elementos de accesibilidad y aceptabilidad. Es decir, cuando la Corte va a desarrollar los estándares de atención sanitaria y se refiere a la accesibilidad en cuanto a la información, hace mucho hincapié en esto, de que se le dé al paciente la información que necesita para poder decidir sobre su cuerpo y que se acepte su consentimiento informado. Entonces, hay una tendencia cada vez mayor a identificar el concepto de dignidad como autonomía de la persona en materia de salud. Por lo tanto, la autonomía de la persona va a ser el criterio de exigibilidad del derecho a la salud. Entonces, yo pongo acá cuáles son las implicancias de esto. Bueno, que la salud va a estar determinada como una pretensión del paciente de recibir el máximo nivel de atención sanitaria posible determinada por él mismo, ¿sí? Él mismo va a determinar su estado de salud conforme a sus expectativas, conforme a sus deseos, ¿sí? Es una determinación subjetiva del paciente. Entonces, ¿cuál es el límite a cuál es el límite a la salud entendida como autonomía del paciente? ¿Puede el Estado garantizar todos los deseos que tenga el individuo? Por eso yo pongo acá esto que dice, ¿puede ser que sea todo y para todos gratis? ¿Puede el Estado cumplir con esta exigencia? Yo creo que uno de los problemas que va a traer el derecho de la salud, si sigue por esta línea, es que va a haber un conflicto entre la exigibilidad internacional del derecho a la salud, o sea, lo que se exige internacionalmente en cuanto a salud, y la operatividad nacional, lo que los estados puedan cumplir, porque si se sigue extendiendo esta idea de un derecho a la salud fundado en una dignidad que se entiende como autonomía, va a ser menos la operatividad del derecho a la salud a nivel nacional, porque los estados cuentan con una escasa partida para atender las cuestiones sanitarias, y creo que la pandemia ha puesto ha puesto de relieve los bajos recursos económicos que tenemos en materia de salud, que no podríamos tampoco cubrir todas las pretensiones de los individuos en este aspecto. Así que bueno, este es mi aporte al proyecto. Muchas gracias, Mariana. Recuerden, los participantes que quieran hacer preguntas o comentarios, los pueden volcar por el chat. Los vamos a dejar para el final de las 3 intervenciones. A continuación, para seguir dentro de esta misma línea temática, pero ahora centrándonos en la bioética, va a hablar Nicolás Laferrière, a quien ya hemos presentado anteriormente en otros encuentros. Él es el coordinador de investigación aplicada en la UCA. Nicolás, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Elga. Un gusto estar en este último encuentro compartiendo breves reflexiones. Lógicamente ustedes entenderán que en el marco de este curso no voy a agotar los temas de bioética, simplemente haré algunas breves reflexiones destacando que recién la exposición de Mariana Pardo Llosa ya ha tocado algunas cuestiones de la salud y ha adelantado algunos tópicos que yo voy a profundizar específicamente en torno a la sentencia Artavia Murillo. Mi presentación entonces va a tener 4 puntos: una secuencia temporal del caso Artavia Murillo, cómo es el tratamiento de la dignidad en las sentencias del caso Artavia Murillo, lo que yo llamo los efectos expansivos de Artavia Murillo y consideraciones finales. Aquí podemos ver una secuencia temporal de Artavia Murillo, ¿no? Es un caso contra Costa Rica,
de 9 matrimonios de varones y mujeres, varón-mujer, infértiles, que encuentran una prohibición absoluta de la fecundación in vitro en su país por una sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica. Se consideran agraviados en su derecho a la salud y en su autonomía. Esto es muy importante. El reclamo en Arteaga Murillo no sale solamente desde el derecho a la salud, desde la situación, podríamos decir, de infertilidad o esterilidad, sino también desde un reclamo vinculado con la vida privada y con la pretensión de autonomía. Llega a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana considera que se encuentran violados estos derechos por la decisión de la Sala Constitucional que prohibía, o que había declarado inconstitucional, mejor dicho, un decreto que habilitaba la fecundación in vitro, la fecundación extracorpórea. El motivo de la Sala Constitucional era que la fecundación in vitro ponía en riesgo los embriones, y para la Sala Constitucional los embriones eran personas a tenor del artículo 4 de la Convención Americana, que dice que el derecho a la vida estará protegido en general desde la concepción. Ante esto, la Corte Interamericana, en su voto mayoritario, con una disidencia muy importante del juez Biogrossi, va a señalar que esta manera de interpretar el artículo 4 de la Sala Constitucional de Costa Rica había resultado en una injerencia desproporcionada sobre el derecho a la salud y el derecho a la vida privada y el derecho a la vida de los requirentes, de los que habían peticionantes ante la Corte. Y así va a decir que había, ante esa existencia de ese derecho a la salud y a la autonomía, había dos posibles maneras de interpretar el término concepción para la Corte Interamericana. O la concepción se interpretaba como autonomía, o la concepción se interpretaba como fecundación, o la concepción se interpretaba como implantación. Y entonces, dado que la Sala Constitucional había interpretado concepción igual a fecundación, esa manera de interpretar la palabra concepción había sido lo que había conducido a la afectación de los derechos. Por lo tanto, para la Corte había que acomodar el término concepción en función de esos derechos y decir que la concepción se ocurre en la implantación. Esto, por supuesto, es uno de los fallos más conocidos, más controvertidos. Yo tengo una opinión muy crítica del fallo Arteaga Murillo, sobre todo por la desmesura de sus términos, al decir que los embriones no son personas y hacer toda una reinterpretación del término concepción. Pero en este comentario breve, en esta brevísima presentación, me voy a concentrar en aspectos vinculados con el uso del término dignidad en esta sentencia. Vale señalar que ya está concluido el caso Arteaga Murillo. Acá en la diapositiva ustedes tienen un poco la secuencia temporal. En 31 de marzo de 2014 se habían presentado, debido a las dificultades que tenían para el cumplimiento de la sentencia, un pedido de medidas cautelares en el marco de la causa que fueron rechazadas. En febrero de 2016, en el marco de la supervisión de cumplimiento, se dan una serie de medidas donde la Corte Interamericana directamente casi interviene sobre el Estado de Costa Rica, disponiendo la vigencia de su sentencia, porque había habido un decreto del Ejecutivo que había habilitado la fecundación in vitro, que había vuelto a ser declarado inconstitucional. Ni el legislativo ni el judicial terminan de aceptar la terminología de la concepción entendida como implantación y mantienen lo que entienden que es la máxima protección a la vida. Sin embargo, la Corte Interamericana, en este caso de la supervisión de sentencia del 2016, prácticamente que se inmiscuye directamente en el sistema y sostiene que debe ser aplicada la primera sentencia. Después aparece un nuevo caso que tiene mucha relación con esto, que se llama Gómez Murillo, que es planteado por la comisión a la Corte. La Corte, en el periodo donde tenía que responder el Estado, llega a un acuerdo con los requirentes, que también eran matrimonios de varón y mujer, siempre con infertilidad.
y el Estado acepta su responsabilidad, nuevamente el Poder Ejecutivo. La Corte homologa este acuerdo y en esa homologación vemos la aparición de nuevos temas, como por ejemplo la maternidad subrogada, tema que no estaba presente en Artavia, originario, y que no era tema ni siquiera de discusión en el reclamo de los requirentes. Finalmente, en noviembre de 2019 se da la supervisión de cumplimiento tanto de Artavia como de Gómez Murillo y se considera que el Estado había cumplido con todas las medidas de reparación. Bueno, vamos un poco a la dignidad. Ya se dijo recién que en la dignidad encontramos múltiples referencias en la sentencia. Me voy a centrar en la primera, nosotros la llamamos la del 28 de noviembre del 2012, la 257, porque es C257 el número identificatorio. Y vamos a ver que aparecen, no en el discurso de la Corte, hay que decir, el discurso de la Corte está marcado por la idea de dignidad como autonomía, pero unas referencias que la Corte hace a la dignidad y su valor ontológico luego no son debidamente tomadas en cuenta al momento del fallo para responder. Son decisivos, en definitiva, los pasajes que hablan de la dignidad como autonomía. Vamos a verlos ahora. El valor ontológico de la dignidad aparece referido a los embriones. ¿tá? Esto aparece tanto en consideraciones del Estado de Costa Rica como en consideraciones de la propia Sala Constitucional de Costa Rica. ¿Esto por qué lo enfatizo? Porque si parte del fundamento del Estado y parte del fundamento de la Sala Constitucional eran menciones a la dignidad en su valor ontológico, la dignidad del embrión, esto debería haber sido considerado por la Corte, que termina adoptando solo la dignidad como autonomía. Entonces uno se podría preguntar, esa quedó sin responder esa línea argumental. Pero lo que más me llamó la atención al estudiar el término dignidad en esta sentencia es la aparición de referencias al Tribunal Europeo, al caso específicamente Bo versus Francia del Tribunal Europeo, en que señala el Tribunal Europeo que la potencialidad del embrión y su capacidad para convertirse en una persona requiere de una protección en nombre de la dignidad humana sin convertirlo en persona con derecho a la vida. La Corte toma este elemento del Tribunal Europeo para decir, bueno, el Tribunal Europeo no lo considera persona y por lo tanto sin derecho a la vida, pero omite esta parte donde el Tribunal Europeo reconoce dignidad en el embrión humano. Fíjense que entonces estaríamos ante una situación que también es discutible. Existen seres con dignidad sin ser personas. Eso es lo que está señalando la Corte en esa cita del considerando 247, que también está repetida en el 237. No lo expliqué acá para no abundar y atenerme a los 12 minutos que habíamos pactado con los expositores, que espero cumplir. ¿Qué es lo que ocurre? Se cita al Tribunal Europeo y lo interesante del Tribunal Europeo, que en la propia cita que está mencionando la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo dice, evidentemente el sistema europeo no tiene una norma como el 4 del sistema interamericano que dice que la vida empieza a la concepción. Es decir, que el Tribunal Europeo en su sentencia remitía al sistema interamericano para diferenciarlo. Ahora bien, la Corte cita ese párrafo, pero omite lo que era propio de lo interamericano, que es el reconocimiento de la vida de la concepción para el embrión, a ese al que se le reconocía dignidad. Esto me parece una contradicción al interior de los propios términos de la argumentación de la Corte, que es incorporar pasajes sobre el valor ontológico y omitirlos toda consideración posterior de qué peso eso tiene en la resolución del conflicto. Ciertamente, Artavia Murillo contiene unos pasajes referidos a la dignidad como autonomía que luego van a ser repetidos en otras sentencias. De hecho, los encontramos, por ejemplo, en IB contra Bolivia. Se convierte en lo que nosotros dimos a llamar, explicamos, como fórmulas, es decir, fórmulas que son como frases que se consolidan para definir un estándar de, digamos,
de valoración de las circunstancias que luego se ha aplicado en otras sentencias. Lo tenemos especialmente en el 143, el ámbito de protección del derecho a la vida privada ha sido interpretado en términos amplios por los tribunales internacionales de derechos humanos al señalar que este va más allá del derecho a la privacidad. La protección de la vida privada abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la personalidad y las aspiraciones de determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales. El concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal. Hoy este tema va a volver a aparecer cuando veamos después el derecho a la dignidad, pero en todo caso quería yo señalar este tema de la conexión entre dignidad y autonomía, que es clarísimo en el considerando 143. Lo mismo en el considerando 172, la Corte ha señalado que el derecho a la vida privada, el derecho a la vida, perdón, acá estamos ya en derecho a la vida, presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, obligación negativa, y que los estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida, obligación positiva de todos quienes se encuentran bajo su jurisdicción. Ello incluye adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y salvaguardar el derecho que no se impide el acceso a las condiciones que garanticen la vida digna. Esto de vida digna ya lo hemos visto en este curso, lo vimos recién mencionado con la salud, y fíjense que acá derecho a la vida no es el derecho a la vida de los embriones, que era lo que estaba en juego en la interpretación, sino derecho a la vida digna de los requirientes de la técnica. Es decir, esta ambigüedad en el uso de la dignidad. Bueno, brevísimamente, es muy conocido el efecto expansivo de Arteaga Murillo. Al adoptar la concepción de dignidad como autonomía, se generan las condiciones jurídicas que desprotegen al embrión humano y favorecen una expansión biotecnológica casi sin límites, lo que genera riesgos para la misma dignidad humana y derechos fundamentales. Es decir, ¿cuál sería el límite a las biotecnologías si todo surge desde la dignidad? O sea, la vida biológica pasa a ser, por así decirlo, material biológico disponible, porque ni siquiera tenemos una afirmación en Arteaga Murillo de qué es el embrión humano. Fíjense que el Tribunal Europeo dice, bueno, el embrión humano merece cierta protección por dignidad. En Arteaga Murillo no hay nada de eso, es la reafirmación absoluta de la dignidad como autonomía. ¿Cuáles son los parámetros objetivos que permitan valorar cuáles aplicaciones biotecnológicas contribuyen al bien de la persona? La dignidad entendida como autonomía acarrea su desvirtuación, impone la intronización del criterio más fuerte y la identificación del ser humano con solo una de sus características. Algunas derivaciones, acá me refiero solo a la Argentina, el fallo de Arteaga Murillo que se refería solo a la prohibición de la fecundación in vitro en un contexto de personas infértiles con sus propios gametos, o sea, el caso más reducido, ha sido usado en Argentina para justificar la ovodonación, el diagnóstico preimplantatorio, la fecundación post-mortem, la maternidad subrogada, negarse a transferir embriones y la eliminación de embriones crioconservados. O sea, hay sentencias judiciales que todas se fundan en Arteaga Murillo. Entonces, esto es lo que yo llamo el efecto expansivo. Si bien que ni siquiera está presente en Arteaga Murillo, porque Arteaga Murillo dice, esta es una sentencia subsidiaria, solo nos acotamos a lo que sucedió en Costa Rica, pero claro, la manera en que fue interpretada fue una forma expansiva. Bien, voy cerrando. La dignidad en bioética como autonomía está muy presente en una temática distinta. IB es un caso claro de una persona a la que le hacen una esterilización sin su consentimiento. Lógicamente hay una violación clarísima de su integridad, de su autonomía, pero también la misma cuestión de la esterilización planteaba problemas vinculados con la integridad personal que no son asumidos, ¿no? Pero acá aparece la dignidad como autonomía vinculada con el consentimiento informado. Es otra de las derivaciones bioéticas del concepto de dignidad como autonomía. Claramente en IB contra Bolivia aparece el consentimiento como tema central con dos fórmulas que las tienen allí en pantalla. Consentimiento informado asegura el efecto útil de la norma que reconoce la autonomía como elemento indisoluble de la dignidad de la persona.
la relación existente entre la obtención del consentimiento informado ante la realización de cualquier acto médico, la autonomía y autodeterminación del individuo como parte del respeto y garantía de la dignidad humana de todo ser humano, así como en su derecho a la libertad. Bien, en bioética la dignidad tiene un lugar central, esto es clásico, desde los primeros documentos siempre se ha señalado que el centro de la bioética es la dignidad ocupa un lugar central. Sabemos que la dignidad tiene un sentido análogo, es un término análogo, tiene varias significaciones, pero no se puede perder el foco, el significado focal, que es la excelencia en el ser, la dignidad ontológica, reconocida a todo ser humano por el solo hecho de ser tal. Me parece a mí que esta dignidad ontológica tiene un valor fundamental en momentos en que el imperativo biotecnológico tiende a avanzar sobre la vida y a dar prioridad a la autonomía y tendiendo a considerar la vida como puro material disponible. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, nuevamente las invitamos a todos y a todas a poder enviar sus comentarios y preguntas a través del chat. Por último, tenemos a Gustavo Federico López, quien nos va a hablar sobre sobre la dignidad en el marco de la propiedad indígena y el derecho al agua. Este ha sido un tema que ha despertado bastante interés en los últimos encuentros, así que presentamos a Federico, quien es doctorando de la UCA y también empleado judicial. Federico, la palabra es tuya. Bueno, Olga, muchas gracias por la presentación. Comparto pantalla. ¿Se ve bien? Todavía no se está proyectando. ¿Ahora? Está esperando. Ahora sí. Sí, ¿listo? Listo, Perfecto. empiezo entonces. Muchas gracias. Yo lo que hablé era del uso del término dignidad en el contexto de reclamos territoriales indígenas. Para empezar, una breve introducción, es necesario hablar del artículo 21, que en su primera parte, el artículo 21 de la Convención Americana, habla que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Y en este caso, en este trabajo, vamos a hablar puntualmente de la propiedad indígena. Como se habrá visto como se vio en las clases anteriores, el proyecto PICTO tiene una base de datos y llega hasta el año 2018. Yo me tomé una licencia académica que agregué un último fallo, que es el séptimo que pueden ver en este listado, que es un caso donde se condena a Argentina por un reclamo territorial indígena. Entonces había que determinar en cuál de estos fallos se hacía mención del término de dignidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De los 6 que aparecen en la base de datos, en 4 aparece el término dignidad, y en 2 no, y en el caso que elegí, en esa licencia académica que me tomé, donde se condena a Argentina, también se menciona el término dignidad. Dicho esto, cuando se analizan estos 5 fallos que quedarían, que son donde se menciona el término dignidad, hay un plano fáctico donde se pueden determinar 3 situaciones distintas. Una preponderante, que es la reivindicación territorial; una segunda, que es la perturbación a la hora de usar y gozar del territorio; y una tercera, que es la que encontraremos en el caso argentino, que es la falta de debida titulación registral. Entonces, empezando por el primer fallo, que menciona la dignidad, es la comunidad indígena Yaqui Axar de Paraguay, es del año 2005. El plano fáctico, como mencionaba anteriormente, se refiere a la reivindicación de tierras. Paraguay tuvo un inconveniente, que fue cuando Paraguay pierde, valga la redundancia, la guerra del Paraguay, se ve obligado a vender 2/3 de lo que se denomina Chaco paraguayo. Lo adquirieron empresarios británicos que se convirtieron en terratenientes de la zona. Entonces, este hecho hizo que paulatinamente fueran despojadas de la tierra ciertas comunidades indígenas en este sector de Paraguay. En los alegatos ya se introduce el término de dignidad cuando habla del derecho a vivir en condiciones dignas. ¿Por qué es importante los alegatos? Por algo que vamos a ver seguidamente. Cabe mencionar que el reclamo territorial está íntimamente vinculado con las condiciones de vida de las personas en esta situación, porque si analizamos el caso de Yaqui y Axa, eran personas que habían sido despojadas de sus tierras y vivían al costado de las rutas, y vivían en casas que prácticamente eran chozas, hacinados, no tenían acceso a salud, a educación, tomaban agua contaminada. Se podía establecer cierta relación entre las muertes
que sufrían las personas por distintas enfermedades que eran evitables, o incluso había gente que al estar al lado de la ruta moría por choques de tránsito, y entonces es necesario hablar del derecho a la vida. Entonces, en el artículo 4 de la Convención Americana, habla de toda persona que tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Después este tema de la concepción va a ser receptado en un fallo posterior. Y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Algunas referencias, definiciones que tiene el fallo, dice que el derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna. Después es generar las condiciones de vida mínima compatibles con la dignidad de la persona humana. Este quizás es el tercero, el más importante, porque habla de acceso a una vida digna de los miembros, y el término vida digna, así tal cual, va a estar receptado y muy bien explicado por un fallo posterior, donde también se condena a Paraguay, entonces es muy importante. Después también habla de las afectaciones especiales del derecho a la salud e íntimamente vinculadas con él, la del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia, que impactan de manera aguda al derecho a una existencia digna. Está en negrita el tema del acceso al agua limpia, porque ahí se marca un precedente de lo que luego se va a establecer en Laca-Honhat, el caso argentino, que fue el que principalmente me interesó tratar. Una pregunta, que es la que verán en la filmina, daría la sensación que en los alegatos, cuando se introduce de forma reiterada el concepto de dignidad, parecería que la Corte Interamericana hace suyo el término que utilizan en los alegatos, y después de hacerlo suyo, lo empieza a aplicar luego en un sentido prospectivo en los fallos que siguieron puntualmente en los fallos donde se condena a Paraguay, que ahora lo vamos a ver, y en otros fallos también, relacionados siempre con reclamos territoriales indígenas. ¿Cuál es el defecto? El gran defecto que tiene esta sentencia es no reconocer la responsabilidad del Estado por las muertes de indígenas, por desnutrición, por deshidratación, por los choques que sufrían por estar al lado de la ruta. Pero hay una salvedad, porque en el voto de disidencia, el voto disidente, Trindade y Ventura Robles establecen que hay una relación directa entre el accionar del Estado y estas muertes, que están muy bien identificadas, pero que lamentablemente el voto mayoritario no reconoció esta relación de este nexo de causalidad. Y hay una cuestión, que esto también atiende a una pregunta que se había hecho en la clase pasada, cualquier cosa, si no después me explayo un poco más, dice que los estados deben tomar en consideración características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural. Pasando al segundo fallo, pasa un año, 2006, tenemos Sauyamaya versus Paraguay, otra vez se condena a Paraguay en solo un año de diferencia. El plano fáctico es el mismo, es una reivindicación de tierras. El plano fáctico es exactamente igual, de hecho vivían a la veda de la ruta, pero hay ciertas cuestiones que se están desarrollando un poco más que lo que se había visto de manera un poco solapada en el primer fallo, en Jaque Axa, porque hacen especial hincapié en discriminación, que la discriminación no estaba mencionada en Jaque Axa, y sí un acceso defectuoso al sistema de salud que estaba antes mencionado en Jaque Axa, pero acá ya dan casos muy concretos, por ejemplo la imposibilidad de comprar medicamentos, o incluso directamente sufrió discriminación cuando iban a atenderse a un centro hospitalario, y el acceso defectuoso a la educación, que aparte implicaba una pérdida de la identidad cultural de esta comunidad. Algunas referencias, definiciones, para hablar de dignidad, cita por ejemplo directamente a Jaque Axa, dice salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a condiciones que garanticen una vida digna. Después dice, no existe controversia respecto a las condiciones en las que viven los miembros de la comunidad Sauyamaya, son inadecuadas para una existencia digna. Acá hay una novedad en el tercer punto, que dice sufrimientos, angustias e indignidades a las que se le ha sometido. Jaque Axa jamás utiliza el término indignidades. Acá se empieza a utilizar. Después también habla de reconocimiento de la dignidad de las víctimas. La novedad es que en este caso se responsabiliza directamente al Estado por las muertes. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Que aprendieron la lección de Jaque Axa y entonces se tomó de referencia el voto de disidencia del precedente y se dejó de lado la lamentable decisión que había tomado el voto mayoritario en un año, justo un año atrás. Esto es muy positivo. Y se hace una especial referencia a la cuestión de la situación de vulnerabilidad, que esto después va a ser recogido en los siguientes fallos y no se atendía tanto en Jaque Axa esta situación, y acá es como que queda plasmado patentemente. Pasando un fallo también, el tercero, donde se condena a Paraguay, ya es en el 2010, pasó un poco más de tiempo, llamó Casec versus Paraguay. De vuelta, plano fáctico tenemos una reivindicación de tierras, pero lo importante es que, como les mencionaba, el término vida digna, se habla expresamente de derecho a la vida digna y se establece una suerte de requisitos para considerar si la vida digna es tal o no,
que por supuesto no son taxativos, son meramente enunciativos, pero son una muy buena guía, que antes existían, de todos estos temas se trataban, pero acá está organizado de una manera muy sistemática. Habla de acceso y calidad del agua, que lo marco en negrita porque sirve como precedente para la CAJONJAT, alimentación, salud y educación. Acá, bueno, la explicación de que se organiza un poco más, de forma sistemática, esta cuestión para entender bien todas las cuestiones que se ven vulneradas de estas comunidades. Y lo importante es que en la cuestión de la relación directa de la muerte de las personas de esta comunidad por su estilo de vida, la falta de determinados requisitos, elementos que se marcaban antes, se establece una relación directa entre la muerte y lo que ha hecho o dejado de hacer el Estado. Entonces sigue la doctrina del fallo Saboya-Massa y por suerte no sigue la doctrina que ya se había dejado de lado de Jackie Axa, afortunadamente. Y lo importante, acá también es algo para remarcar, y también yo cuando había hablado del artículo 4 de la Convención Americana, que había hablado del tema de la concepción, se resalta la problemática de mujeres y de su vulnerabilidad cuando están cursando un embarazo o una situación de posparto, y también se recalca la situación de vulnerabilidad, y que hay que tener una especial atención de tutela hacia los derechos de las niñas y niños. Cuarto fallo, que es el último que aparece en la base de datos, el pueblo indígena Quechua de Salas Yacu versus Ecuador, 2012, pasaron 2 años. El plano fáctico cambia, porque acá se está hablando de una perturbación de la hora de usar y gozar del territorio. Básicamente se trataba de una empresa petrolífera que sin consulta previa a estos pueblos, a través de dinamita, explotaban una región que es la del Amazonas ecuatoriano. Y acá se establece un presente muy importante, y quizás tal vez un poco peligroso, porque se habla de una presunción a favor del pueblo indígena, porque esta comunidad tenía que demostrar que había tenido que recurrir a ciertos gastos por esta problemática que planteaba que había generado esta empresa, pero no habían logrado probarlo acabadamente. Entonces, la Corte Interamericana dice que de todas formas se tenía que presumir que el pueblo estaba diciendo la razón, el pueblo, la comunidad indígena. Y cita a Jackie Axa expresamente para hacer referencia a las condiciones de vida compatibles con su dignidad. Y ahora, bueno, llegamos finalmente a la licencia académica que tomé, que es hablar de la asociación La CAJONJAT versus Argentina. Es un fallo muy reciente, es de principios del año pasado, de 2020. Y acá cambia de vuelta el plano fáctico, porque el plano fáctico atiende a la falta de debida titulación registral. Y básicamente lo que consiste en la provincia de Salta, en la zona noreste, el Estado salteño reconoce que estas tierras correspondían a esta comunidad, había una relación ancestral entre las comunidades y el territorio, eran de 2 lotes en particular, pero no se daba, por cuestiones administrativas, la debida titulación, por eso llega a la Corte. La Corte vincula directamente la cuestión de los recursos naturales con el término dignidad. Esto es novedoso porque antes, si bien se daba, de alguna forma, no se trataba directamente de recursos naturales con dignidad. Entonces se habla del derecho al acceso al agua. Pero no se acude al término de dignidad cuando se refiere a reclamos territoriales stricto sensu. Sí se cita a los fallos precedentes, pero no se habla de dignidad explícitamente. ¿Y cómo se cita la dignidad? Bueno, en realidad es citando una resolución de la OEA, donde cuando habla del agua, por ejemplo, dice que es indispensable para poder vivir una vida con dignidad humana. ¿Cuál es el efecto de la sentencia? Perdón, lo haber mencionado directamente el término dignidad, siendo que cita casos de reclamos territoriales indígenas donde la misma Corte Interamericana hace esto. Es el gran defecto. Entonces, conclusiones. En primer lugar, y atendiendo un poco al trabajo del doctor Laferré y la doctora Lel, hay un uso de la dignidad que se puede advertir como una calificación de derecho, donde sobresale la idea de vida digna, este término que habíamos recalcado, que aparece especialmente en el tercer fallo donde se condena a Paraguay, en Chamoc-Casec. Y hay un uso ampliatorio, porque el concepto sirve para potenciar, fortalecer o respaldar el hecho que acompaña, no es limitador. Siempre se cita al abordar la problemática del reclamo territorial todos los precedentes anteriores sin omitir ninguno. Por ejemplo, el otro día cuando la doctora Ratti había explicado muy bien que había cierta confusión a la hora de citar determinados precedentes, algunos los citaba y otros no, y era muy errático como lo hacía. Bueno, en este caso, por lo pronto, la Corte siempre cita a todos los precedentes que tiene inmediatamente anteriores. Esto es positivo. Y trae un poco digamos, de seguridad. Y dice, no siempre cuando se utiliza el término dignidad se referencia directamente con fallos precedentes, pero sí lo hace en otro sector de la sentencia cuando no se utiliza dicho término. Esto era un poco lo que explicaban sobre la CAJONJAT.
Y en sentencia donde se condena al Estado de Paraguay, que se lo condena 3 veces, parece que la Corte toma el término de dignidad de los alegatos, como había mencionado. Existe una evolución en las 3 sentencias donde se condena a Paraguay, porque hay un entendimiento de la relación causal entre las muertes de los miembros de la comunidad y la responsabilidad del Estado, y por otro lado, en una etapa posterior, se da un estudio pormenorizado sobre los requisitos para gozar de una vida digna. Se vislumbra la evolución del entendimiento de las vulnerabilidades, en particular dentro de las comunidades indígenas, como la de los niños, niñas y las mujeres embarazadas. Y parecería que cuando las condiciones de vida son realmente graves, como en los casos donde se condena al Estado de Paraguay, se utilizaría explícitamente el término dignidad al abordar directamente la cuestión del reclamo territorial. Pero en la Cajonja se vislumbra en el primer caso donde se utiliza el término dignidad explícitamente al referirse al acceso al recurso natural, pero no así en forma directa cuando se refiere al reclamo territorial estricto sensu. Acá se puede ver un gráfico donde empieza la actividad jurisdiccional en 1987 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este gráfico es hasta el 2018. Se ve que cuando se habla se salían las sentencias favoreciendo estos reclamos y se mencionaba el término de dignidad, recién esta sentencia se puede advertir la primera en el 2004 y la última en el 2013. Es decir, hubo una gran cantidad de años, o sea, 1987 hasta 2003, donde estas sentencias no se advertían. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Bien, abrimos entonces el espacio para preguntas y comentarios. Recuerden quienes quieran hacerlas, volcarlas por el chat. Mientras tanto, comienzo a trasladarle a los expositores algunas que ya han estado llegando. Voy a leerles a cada uno sus respectivas preguntas y comentarios, y luego pueden dar sus respuestas. Bueno, en principio para Mariana tenemos 3 preguntas. La primera es, ¿cómo es que en estricto se puede hacer para cumplir el criterio de exigibilidad en cada uno de los estados en donde no se tiene en cuenta? La segunda es que, dado que la autonomía tiene relación con la igualdad en los diseños de planes de vida, y ello está de la mano con la salud, ¿hay algún parámetro para garantizar la igualdad a nivel internacional cuando la salud depende de la operatividad nacional? Y en tercer lugar, quería saber desde su perspectiva de la interpretación de los derechos humanos, ¿sería factible considerar el acceso al aborto como parte del derecho a la salud de la mujer, considerando las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, o entraría en contradicción con el artículo 4? Bien, te dejamos unos minutos para pensar, Mariana, y seguimos con las preguntas para Nicolás. Hace unos días apareció en los medios una sentencia que impidió a una mujer implantarse embriones congelados de su ex esposo. Aclaro que esto es en Argentina. Su ex esposo se oponía y no prestó consentimiento para efectuar el implante. Es interesante reflexionar cómo opera la dignidad humana para analizar otro caso en curso, también aparecido en medios de prensa, respecto del cual un matrimonio decidió divorciarse y la mujer pretende efectuar un aborto a pesar de la resistencia del padre de la persona por nacer. La pregunta es, ¿cuál es la función que se le puede atribuir a la dignidad para proteger la vida, especialmente en el segundo caso, cuando existen discrepancias sobre la continuidad del embarazo? ¿Es posible consentir una exacerbación de la voluntad individual por sobre la dignidad humana más elemental? En tercer lugar, ¿considera la Corte de alguna manera la contradicción que se genera entre la vida digna, que suele mencionar en sus fallos, y la vida como un material descartable que surge de Artavia? O sea, ¿la Corte es consciente de ese problema? Bien, y por ahora 3 comentarios para Federico. Bueno, un comentario que se expropió la estancia que ocupaban las tierras de Yaxha contra Paraguay. Bueno, en segundo lugar, que es interesante lo que señala la Corte en relación a vincular la dignidad con recursos naturales, y que seguramente próximamente estaremos asistiendo a una temática más grande sobre la declaración de la naturaleza como sujeto de derechos, y se traen a colación algunos casos que ha tratado la Corte Constitucional Colombiana y que actualmente está uno en tratamiento y que probablemente llegue allí. Bien.
les dejamos, bien, tenemos una pregunta más que creo que está abierta. Un segundito que lo estoy chequeando. Para Federico, ¿podría usted citar o referirse a algún caso en que la Corte haya analizado el concepto de la dignidad como parte de la situación de la falta de acceso a las instituciones de justicia del ciudadano a pie y el respeto verdadero a su cultura o lenguaje? Y otra pregunta más para Federico. No, perdón, es la misma que llegó a través de 2 lados. Bien, y también otra pregunta que queda creo que un poco de la mano con lo que ya ha surgido, si existe el derecho al aborto. Bien, abrimos entonces el espacio para responder. Les voy a pedir a cada expositor que sea breve, lo más breve posible, porque ya estamos con el tiempo cumplido. Eventualmente podemos retomar algo sobre el final o pueden volcar parte de sus respuestas por el chat. Muchas gracias. Sí, bueno, con respecto a cómo se puede hacer para cumplir con el criterio de exigibilidad, creo que decía la primera pregunta, o sea, por ejemplo, en el último caso al que yo me refería, que era Poblete Vilches, la Corte define cuáles son los estándares que los estados deben cumplir en cuestiones de salud en casos de urgencia. Ahí establece, establece los estándares, por ejemplo, calidad, habla de la calidad, es decir, que todos los hospitales y sanatorios deben tener la infraestructura adecuada, el equipamiento que necesiten para satisfacer las necesidades básicas y urgentes de salud. Es decir, por ejemplo, el tema de que tengan respiradores, cama, etcétera, personal médico capacitado, ¿sí? También habla de la accesibilidad, como yo decía recién, es decir, que los establecimientos de salud sean accesibles físicamente para las personas, que haya disponibilidad en cuanto al número de bienes y servicios que tenga el establecimiento, ¿sí? Así como también tengan programas integrales de salud, y también otro parámetro que establece es la aceptabilidad, es decir, que el paciente debe ser informado de su diagnóstico y tratamiento y se debe, frente a ello, respetar su voluntad. Es decir, que la Corte ya establece cuáles son los estándares que cumplen en situaciones de urgencia. Después, con respecto a situaciones que no sean de urgencia, o sea, con respecto a las prestaciones del derecho a la salud que no sean de urgencia, no nos olvidemos que el artículo 26 habla de que el derecho a la salud es un derecho de carácter progresivo, ¿sí? O sea que el Estado va a ir cumpliendo con ese derecho dentro de un tiempo, en un marco de flexibilidad, de gradualidad, y también tienen que tener en cuenta cuáles son las necesidades locales que hay con respecto al derecho de la salud en cada estado. Sin duda Chile, Brasil no va a tener las mismas necesidades en salud que tenemos nosotros. Cada país, incluso cada provincia tiene sus necesidades con respecto al derecho a la salud, por eso también creo que la Corte no lo define, o sea, no define en sí el derecho a la salud, porque podría haberse pronunciado en este caso con respecto a las prestaciones exigibles para los estados en situaciones ordinarias y no en urgencias. Sin embargo, eso lo deja para cada estado y solo determina los estándares exigibles en caso de urgencia. Entonces, creo que, bueno, la pregunta era cómo se puede hacer para cumplir con ese criterio. Bueno, en este caso, cumpliendo los estándares en cuestiones de urgencia, y después cada país verá cuáles son sus necesidades locales en el tema de salud y cómo distribuirá su partida de salud para eso, ¿no? Bueno, después había otra, ¿me podrías leer la segunda pregunta? Sí, Porque... si te parece te las traslado luego por el chat a las 2 preguntas, y si querés elaborar una respuesta por escrito y volcarla por el chat, bueno, para poder gracias. aprovechar bien el tiempo. Sí. Bien, Nicolás. No, muy breve, respecto a la sentencia de los embriones, efectivamente yo en mi PowerPoint señalé entre uno de los efectos expansivos que se había usado Arteda Murillo para esa interpretación de la voluntad procreacional, que es el término que se usa para legitimar el recurso a la técnica, se le ha extendido efectos para oponerse a la transferencia de embriones ya concebidos, lo cual es
algo que en Artavia Murillo no estaba en juego, porque en todo caso en Artavia Murillo se trataba de generar los embriones, o sea, con un proyecto parental claro y preciso, o sea, sería me parece a mí que son, digamos, parte de estos efectos expansivos y que plantean un problema que en última instancia excede a nuestro análisis, que es la función de un tribunal y el carácter reglado de la actuación de un tribunal, que está acotado por las fuentes, en este caso la Convención Americana, los otros tratados y las otras disposiciones que delimitan cuál es su actuación y no puede, digamos, legislar. Y es un poco lo que ha pasado a partir de Artavia Murillo, que se ha entendido que el embrión no es persona para ninguna circunstancia. Y entonces, en ese sentido, bueno, creo que trasciende al hecho de la dignidad y se refiere más al funcionamiento de todo el sistema y un cierto, digamos, una interpretación expansiva que se ha dado por los propios tribunales. La Corte la fomenta, me parece a mí, o por lo menos en algunos casos la fomenta, pero también la manera en que algunos tribunales han usado esto, aún para cosas que van en contra de los mismos presupuestos fácticos que estaban en juego en Artavia. Y bueno, ciertamente yo no creo que exista un derecho al aborto ni que se pueda deducir de Artavia Murillo. Y respecto a la tensión entre vida digna y dignidad inherente, y sí, creo que ese es uno de las conclusiones que salen, al menos en el campo específico que yo analicé, y bueno, quedará abierto también para la Corte determinar claramente que la dignidad tiene un valor inherente fundamental y que no puede ser violada. Muchas gracias, Nicolás. Y Federico, te escuchamos. Sí, yo brevemente, por mi parte, bueno, una de las preguntas que hicieron fue sobre el acceso a la justicia. Se trata de ese tema, pero cuando se habla sobre lo que ha demorado la justicia de cada uno de los países en expedirse, entonces se trata del tema del plazo razonable, el vínculo entre el 8 y el artículo 8 y 25 de la Convención. Brevemente eso, y después, cuando habla del tema de la cultura, se menciona todo el tiempo, todos los fallos, esa relación ancestral que hay entre el territorio y implica cuestiones culturales, pero también de tipo religiosas, si se quiere, espirituales, y si se quiere se lo puede vincular con la educación, y todo el tiempo se habla de un difícil acceso a la educación, de que las escuelas precarias, porque prácticamente se toman clases al aire libre, y que la enseñanza de las clases no es en el idioma autóctono de estas comunidades, sino que es en otro idioma. Entonces, progresivamente hay una pérdida de la identidad cultural. E incluso en la misma escuela, cuando las comunidades a las otras personas con las que cursan, que les dicen paraguayos o blancos, son discriminados por ellos, por ejemplo, por ir descalzos o sucios, y entonces, bueno, esto en cierta forma se ve muy afectado el derecho al acceso a la educación y a la cultura. Y con respecto al derecho al agua, sí, por supuesto que existe, y me pasaron una pregunta por privado que planteaba la idea si se podía llegar a acelerar algún tipo de tratado a nivel interamericano que aborde este tema. Sí, podría ser, sería hacer futurología, pero atendiendo a que siempre en todos los fallos de la Corte Interamericana, prácticamente, se trata el tema de la deshidratación. Sería, bueno, enhorabuena, sería una buena oportunidad para que los estados se pongan de acuerdo y celebren este tipo de tratado, pero es meramente especulativo. Bueno, muchas gracias, Federico. Perdón a todos los participantes por lo ajustado de este último tramo con preguntas y respuestas. Esperamos poder retomarlos sobre el final de la segunda parte, pero en principio nos tomamos 5 minutos para poder descansar un poco y retomamos con la segunda y última parte de este seminario. Son las 7 de la tarde en Argentina, las 7:02. Si les parece, nos encontramos a las 7:07, digamos, dentro de 5 minutos.